Hola, bienvenidos a Diálogos. Nos encontramos en una nueva emisión, esta vez junto a Daniel Filmus, ex funcionario como ministro de Educación, también un reconocido sociólogo, escritor y actual diputado de la Nación. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien. Un gusto estar acá con usted. Sí, la verdad que es un gusto que en tu agenda tan apretada te hayas podido hacer un tiempo para poder hablar con nosotros de temas para nada simples. Pero bueno, Matt, ¿te gustaría empezar con alguna? Sí, como primera pregunta me interesaría saber cuál es su visión la visión de usted, perdón, del desarrollo de la pedagogía como ciencia, o sea, como investigación, en la Argentina en los últimos años, podría ser desde el siglo XXI. Usted tiene una profunda trayectoria en el desarrollo de los estudios de la pedagogía. Usted es un profesional, uno quizás de los más aptos para hablar de pedagogía en la nación. ¿Cómo ve el desarrollo de la pedagogía no como una técnica, sino como una ciencia de investigación pedagógica en Argentina en los últimos años? Bueno, primero para aclarar, yo soy sociólogo y hago sociología de la educación, en todo caso economía de la educación, que son las dos materias que también dicto en los posgrados. Así que la mirada pedagógica es de los licenciados en ciencia de la educación. Nosotros hacemos política educativa, sociología de la educación. En ese sentido, en particular soy investigador del CONICET en la temática de educación y trabajo. Digo claro esto porque no tendría propiedad yo para hablar del tema pedagógico específicamente, que es una disciplina muy puntual. Lo que sí puedo plantear es que la investigación socioeducativa en Argentina, como en América Latina, creció mucho en las últimas 2 décadas del siglo pasado. Por primera vez empezaron a haber investigaciones y trabajos autóctonos con marcos teóricos propios, con paradigmas elaborados en América Latina, como ocurrió en otras disciplinas, y empieza a haber una pedagogía crítica que plantea, después de la pedagogía de la liberación de Pablo Freire, más aplicada a la educación no formal, una mirada respecto de la educación pública y en la función social que tiene que cumplir la educación pública. ¿Crees que en esta especie de giro latinoamericanista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay como cierta noción culturalista a veces para poder ver los problemas, quizás el tema de los significados, de los sentidos, por ejemplo, el significado de la basura para los que se dedican a la economía popular, digamos? ¿No crees que es un giro epistemológico que se va parece más para esa rama? No, en el campo de la educación, la educación tiene un debate propio que tiene que ver con cómo se articula con un modelo social. Todo el debate latinoamericano tiene que ver cuál es la función social que ocupa la educación. Si la educación como reproductora de un orden desigual, la educación como la generadora de movilidad social ascendente y de igualdad social, o más bien, esos son los dos planteos más tradicionales, un planteo distinto que tiene que ver con una pedagogía de la resistencia y de una mirada que también la educación puede tener una perspectiva de acuerdo al modelo social que se está aplicando, así que no hay una función social única de la educación. La educación por momentos puede jugar un papel esencialmente reproductor de desigualdades sociales, o la educación puede jugar un papel liberador. En esa dinámica, las décadas que han pasado han sido de características muy diferentes. En época de dictadura está clara la función reproductora de un orden social represivo, de censura injusto del gobierno, y con la apertura de las democracias. En Argentina, por suerte, estamos en la etapa más importante de la democracia. La educación libró un debate muy fuerte respecto de su articulación con los modelos de desarrollo. Modelo de desarrollo del mercado, como en la década de 90 y en estos últimos 3 años llevados adelante por el gobierno de Mauricio Macri, o modelos de desarrollo que apuntaron más a democratizar la sociedad y a integrar distintos sectores sociales. No podría incluir la época de Alfonsín en buena medida, y no podría incluir, por supuesto, del 2003 al 2015. Entonces la educación juega un rol en la apertura democrática en la Argentina y en América Latina. Las aperturas democráticas fueron al mismo tiempo en toda la región, desde Argentina hasta el caso de Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador, prácticamente todos los países volvieron a la democracia, y la educación jugó un papel democratizador
en ese impacto de un orden social donde estaban vigentes las instituciones, diferente a lo anterior. Ahora bien, durante esa etapa uno lo que vio es que eran democracias muy débiles y que esas democracias en general aplicaban políticas neoliberales. La educación, entonces, en un contexto de políticas neoliberales, se ajusta a un mercado muy desigual, a un mercado que exige una minoría muy ilustrada y una mayoría descualificada. Entonces, la educación en América Latina y en particular en Argentina durante ese tiempo se privatizó, se fue diversificando con circuitos de calidad alta para una pequeña minoría y con un vaciamiento y un golpe muy fuerte a la educación pública. Quizás nunca fue tan crudo este proceso como en los últimos años. ¿Sería desde el ministro Bullrich en adelante? Sí, digamos, más que el ministro, el gobierno, digamos. El gobierno de Mauricio Macri tuvo una mirada claramente de mercado para la educación, hasta el punto que, bueno, justamente el ministro Bullrich se definió a sí mismo: no me miren como un ministro, sino como un gerente de recursos humanos. En cualquier lugar del mundo eso hubiera provocado un hecatombe. Acá lo dijo frente a los empresarios, y no tiene nada que ver con la esencia de la educación. La esencia de la educación es educar para la democracia, para la identidad, para la integración social y para el trabajo. Nunca un gerente de recursos humanos que aquellos que no le sirven los elimina. ¿Crees que hay un marco teórico igual detrás de Cambiemos en términos educativos, o crees que culturalmente simplemente se manejan por otras apetencias, ¿no? por otros intereses? No, es un marco teórico, pero la paradoja de ese marco teórico es que cree que el que regula también los bienes sociales es el mercado. Entonces, como todo lo que regula el mercado se distribuye en forma desigual. Para nosotros la educación es un derecho, como es la salud, como es el trabajo, entonces no lo puede regular el mercado. ¿Quién tiene que regularlo? Bueno, el Estado. O sea, el Estado es el garante de los derechos, así dice la Constitución, así dice nuestra ley de educación, así dicen todas las normas que tenemos. Entonces uno no puede dejar librado al mercado. Cuando el Estado se retira, como ha sido estos años que el Estado se retira, incluso retira recursos, porque nunca en la historia argentina hubo un ajuste tan fuerte sobre el sistema educativo como el que ha habido estos años. Se le quita recursos al sistema educativo. Cuando pasa eso, entonces la educación empieza a pegarse al Estado. Esto que te digo yo de vaciamiento de la escuela pública, que aquellos que realmente quieren movilidad social ascendente tienen que acceder cada vez más a circuitos de educación privada de una calidad diferenciada, lo que genera es una mirada de la educación en el sentido que te decía de las épocas neoliberales o de las épocas de dictadura, una mirada de educación reproductora de desigualdades. ¿Y dónde? La expansión económica, la educación es la que genera a los chicos y a los jóvenes la posibilidad de tener más educación para acceder a un puesto ocupacional más alto, ¿no? Sí, en las últimas décadas del siglo XX, ¿dónde ve los principales, digamos, puntos en los que en la historia se profundizó esta mirada, digamos, como usted la llamó, neoliberal de la educación? Bueno, digamos, desde la vuelta de la democracia en adelante. Las políticas, cuando uno habla de estas políticas, no son políticas de la Argentina en particular. En un contexto internacional. En un contexto internacional, por ejemplo, en el siglo pasado, cuando se llamó el Consenso de Washington, ¿no? Entonces ahí vienen miradas hacia la educación, pero no solo hacia la educación, miradas hacia la economía, miradas hacia el desarrollo, hacia la sociedad, que tenían que ver con justamente un papel del Estado accesorio, un papel del Estado no central en la regulación de las relaciones sociales y en el desarrollo de las fuerzas democráticas. Entonces, el Consenso de Washington trae las recetas del Banco Mundial y las recetas de otros organismos internacionales que lo que plantean es que la educación estaría mucho mejor si es regulada por el mercado. Hay casos extremos, como el que pudo hacer Pinochet en Chile, de directamente privatizar las escuelas o municipalizarlas, y hay casos como el caso argentino, donde no fue fácil privatizar, porque hay una tradición de la ley 1420 en adelante muy fuerte de educación pública, y es muy difícil tocar la educación pública, que lo optaron por otra racionalidad. La racionalidad tiene que ver con lo que señalaba antes: vaciar la escuela pública para que cada vez más chicos tengan que ir a la educación privada, entonces que a través de esos circuitos de calidad diferenciada formar los cuadros dirigentes de una sociedad,
mientras que la educación pública la ven más como una formación de mano de obra descualificada o de disciplinamiento social. Entonces, desde esa perspectiva, insisto, no son teorías de Argentina, no son políticas que se aplicaron en nuestro país, sino masivamente durante la década 90 en todos los países. Por eso la reacción que hubo de gobiernos populares en América Latina, iniciado el siglo XXI, y esos gobiernos populares, cuando uno mira los datos concretos, son los gobiernos que más desarrollaron la escuela pública, son los que más trabajaron en dirección a mejorar la inversión educativa, son los que colocaron en el centro de sus preocupaciones la formación docente, la calidad del trabajo docente y las condiciones del trabajo docente, mejoraron el salario docente, y eso permitió, por lo menos durante un periodo importante de tiempo, que varios países de la región hayan tenido políticas muy democratizadoras respecto de la educación. Argentina fue uno de esos casos. Ahora, nuevamente, insisto, a partir del 2015 hubo un retroceso en todas esas políticas. Cuando uno mira todos los estudios y las investigaciones de economía de la educación o de sociología de la educación, uno ve, en primer lugar, las políticas de ajuste y, en segundo lugar, cómo se deteriora concretamente la calidad al retirarse el Estado de las políticas educativas. Sin ir tanto al 2015, ¿no? Hay un tema que siempre es escabroso y que me gustaría tocarlo de una manera profunda, ¿no? Que es el de las pruebas PISA. Argentina, por supuesto, está siempre en un contexto histórico y tiene problemas sistémicos. Cuando comienzan las pruebas PISA en el año 2000, Argentina tiene una serie de resultados y después una evaluación intertemporal. Todos, por ejemplo, del tramo 2000 hacia el 2009, se observa que Argentina efectivamente mejoró, pero no lo suficiente como los otros países, como los países vecinos, y que en el caso del 2006 al 2009 por lo menos hay variaciones que son a veces mínimas casi. Entiendo que esto también es porque Argentina, de nuevo, es un sistema, o sea, hay varias cosas, o sea, la crisis económica de Argentina que pasó a comienzo del siglo XXI no es gratuita. Entonces, ¿cómo podés evaluar, digamos, lo que fue la primera década del siglo XX en Argentina en términos de educación, o con estos resultados tan dispares? No, yo no evaluaría jamás la educación argentina en relación a las pruebas PISA. Es un indicador. De hecho, Argentina se había retirado de las pruebas PISA y en el 2003 Argentina vuelve a las pruebas PISA. Argentina hizo una en el 2006 porque hay que volver con años de anticipación, pagar mucho, son pruebas pagas, pero bueno, eso hace que Argentina esté en un contexto internacional que utilice esos indicadores. Ahora, ese indicador no es para medir la calidad de la educación, jamás se nos ocurriría medir la calidad de la educación argentina, que la forma de medir la calidad de alguna manera son pruebas, no son fotos, ¿no? Son películas. Uno no puede evaluar algo por una foto que es un momento histórico determinado para características puntuales de una prueba que fue elaborada por los países centrales y que incluso la última prueba fue el anterior a esta que hemos participado, fue en el año, si no recuerdo, 2015. Argentina le fue muy bien, entonces como le fue muy bien, la separaron y no dieron los resultados en el ranking general. Entonces un poquito en OCDE, que quien organiza estas pruebas, pidiendo explicaciones y no tiene ninguna explicación de por qué sacaron a Argentina. Sí, no me basaba tanto en si las PISA eran digamos, como la comparación, sino justamente cómo en base a las pruebas PISA se puede estar de acuerdo o no, o se puede ver que examinan bien o mal las cosas, sino cómo se puede evaluar, ¿no? Porque justamente fue esa década en la cual fuiste parte y que claramente los números no mienten, que hay realmente un mayor incremento de jóvenes dentro del sistema educativo, o sea, hay políticas sociales marcadas respecto a eso, pero siempre hay problemas que persisten y continúan. Bueno, lo que uno podría plantear desde la perspectiva tanto de la pedagogía como de la sociología de la educación es, la primera regla sería desconfiar si mejoras mucho los resultados de una prueba educativa en 2 años, ¿no? El otro día, hace muy poquito, lo escuchamos a Macri, que tiene una ignorancia supina sobre este tema, decir que había mejorado de 5 de cada 10 chicos leían muy bien y que 2 años después 8 de cada 10 chicos tenían. Bueno, pero si Argentina tiene 8 de cada 10 chicos que leen y comprenden todo, la verdad que el sistema nuestro funcionaría perfectamente. Como pasarse en 2 años de 5 a 8 es increíble.
lo primero que hubiera pasado si alguien lo hubiera tomado en serio es que el otro día teníamos el aeropuerto nuestro lleno de especialistas de todo el mundo a ver que el país que puso un milagro. Estaríamos en el récord Guinness de mejora de la calidad de la educación si pasaste del 50 al 80% de chicos que tienen el máximo nivel de lectura y comprensión en 2 años. Sería fabuloso. Entonces vendrían los investigadores acá. Entonces dirían, ¿cuál es el secreto mágico para hacerlo? Dice, bueno, primero hay que tener muchos días de huelga, ¿no? Segundo, los chicos tienen que estar mucho más pobres. Tercero, los docentes tienen que estar castigados. Cuarto, no hay que hacer ningún programa. Es decir, lo que hay que hacer es sacar todos los programas porque el Ministerio de Educación de la Nación se quedó sin plata. No hay que repartir libros, no hay que repartir computadoras. Si llegarían a la conclusión, de 2 conclusiones, o que para mejorar la calidad de lectura hay que destruir el sistema educativo, o que el presidente miente. Bueno, elijan ustedes cuál de las 2 opciones. Claro. La verdad, lo de las pruebas, insisto por eso, lo de las pruebas, uno hace una prueba un poco más fácil y ya los números cambian totalmente. La prueba es una foto que si la haces bien sirve para saber en qué cosas fallaste y cómo mejorás. Claro. Para eso puede servir una prueba. Pero después el que evalúa es el docente, que es el que sigue el proceso de aprendizaje. Insisto, no es una serie de fotografías. El proceso de aprendizaje, como le indica el nombre, es un proceso personalizado cuyo docente puede seguir la enseñanza de cada uno de los alumnos, como un director puede seguir la enseñanza de cada uno de los cursos que hay en esa escuela. Entonces lo que hay que ver es cómo mejorar los procesos, porque aparte no es un punto de llegada, ¿no? La educación no es una autopista. Una autopista, cuando vos vas, solo te preocupa cómo entras y cómo salís. La autopista quiere pasarla lo antes posible. La escuela no, el aprendizaje ocurre justamente en ese camino, es más parecido a un sendero y no a una autopista. Ahora, lo que ocurre ahí es que, por ejemplo, si un chico, vos tomás una prueba sobre el fin de primer grado, pero resulta que un chico hizo jardín y otro no hizo jardín. El que hizo jardín tiene libros en la casa, tiene computadoras y accede a series de televisión, quizás dentro de la escuela se sabiendo leer y escribir y no aprendió nada en primer grado, pero al final te va a dar mejor resultado que el que aprendió mucho porque viene de un origen mucho más humilde, no hay computadora, los padres no son profesionales, no tienen libros, ese aprendió más. Pero si vos tomás el resultado de una prueba, lo haces repetir al que aprendió más y lo haces pasar al que aprendió menos. Entonces, por eso el docente puede evaluar ese proceso y tomar una decisión sobre fin de grado. Dicho sea de paso, por eso no hay repitencia en primer grado, porque los chicos llegan con una desigualdad enorme. Cuando yo era chico había primero inferior y primero superior, se suponía que por lo menos tenías que tener 2 años para ver cómo evolucionabas en tu proceso de aprendizaje en la más temprana edad. Por eso te digo que yo jamás, primero, en la ley está la evaluación, los procesos de evaluación cada 2 años están fijados en la ley, este gobierno no inventó nada, se vienen haciendo desde siempre en Argentina, por lo menos desde que está la ley, pero sirve para esas cosas, para saber cuáles son tus fallas, cuáles son tus problemas, en qué hay que enfatizar, cómo haces manuales, cómo haces cursos de capacitación, cómo trabajas con docentes para mejorar en eso que fallaste. Claro, hablando un poco de la educación en el contexto internacional, uno de los países más admirados en cuanto a educación y uno de los países que tenía también los mejores resultados de los exámenes PISA era Finlandia, ¿no? Todos estaban en un momento impresionados con el éxito del modelo finlandés. Yo le quería preguntar, ¿hasta qué punto es razonable la idea de exportar modelos extranjeros? Porque el primero que se le podría ocurrir a un ministro de educación es, bueno, si el modelo finlandés funciona tan bien, por algo debe ser, vamos a traerlo, vamos a implementarlo a ver qué pasa. ¿Hasta qué punto esa idea es válida y hasta qué punto, digamos, podría funcionar en un contexto totalmente diferente? Argentina, como sabemos, no se parece en nada a Finlandia. No, bueno, ahora Argentina es mejor que Finlandia. Si tenemos 8 de cada 10 chicos que tienen... digo, al revés, el ministro de Finlandia debe estar pidiéndole al ministro argentino que viaje ahí para explicarle cómo hizo para mejorar más del 50% en 2 años. Así que no nos preocupa, los finlandeses son peores que nosotros. Bueno, estuvo hace poco el ministro de Finlandia acá y fue muy interesante porque Macri quería imponer ranking de escuelas. Entonces acá mandaron un proyecto de ley y por suerte por ahora no pasó, que genera el ranking de escuelas. Como que tiene en Chile escuelas semáforo, con lo cual estigmatizar las escuelas, ¿no? Claro. El mayor indicador de cuánto es el promedio de una escuela es el nivel socioeconómico de los chicos. Escuela donde van los chicos quizás de carrera de Newman es una excepción, pero si no fuera eso, que saber cómo leen y escriben, bueno, muchos los que están más familiarizados con la lectura desde edades más tempranas tienen mayor desarrollo, tienen un código lingüístico más ampliado. Uno podría plantear
que es el nivel socioeconómico lo que determina en buena medida los resultados. Si vos estigmatizás las escuelas poniendo que unas son malas, ahí van a ir los que no pueden tener éxito en las otras escuelas. Justamente, entonces, te quiero decir que cuando vino el ministro de Finlandia, nuestro ministro le preguntó delante de todo el mundo, bueno, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo evalúan? ¿Cómo es el ranking de escuelas? Dijo, no, de ninguna manera. Si hay algo que no hacemos, es eso. Cuento esto para decir que hay que hacer como hacen esos países. Que no mirar lo que pasa en el mundo y decir que nosotros tenemos una pedagogía argentina, una pedagogía... Claro. Sería ridículo. Nosotros vamos a aprender de las mejores experiencias y traerlas acá, ¿no? Críticamente. ¿Y qué vas a ver en Corea? ¿Qué vas a ver en Singapur? ¿Qué vas a ver en los países de Europa Oriental que están creciendo y mejorando mucho ahora? ¿Qué vas a ver en Finlandia? ¿Qué vas a ver en Alemania? Lo que vas a ver es que el elemento fundamental que determina la calidad de la educación es la calidad de los maestros. Son las condiciones de vida de los maestros, cómo se seleccionan los maestros entre los mejores alumnos, cómo... El respeto que tienen los docentes de la misma sociedad, ¿no? Exactamente. Lo que vas a ver, el elemento común es que yo puedo traer toda la tecnología del mundo. Una educación es como es un vaso, son sus maestros. Las últimas tu educación, mi educación, tiene que ver con la calidad de nuestros maestros, de nuestros profesores, en la universidad, en cualquier lado. Pasa por eso, no importa, digamos, por supuesto la tecnología puede apoyar. Entonces lo que tenemos que mirar de esos países es justamente cómo colocar en un lugar el docente, ¿no? ¿Quiénes eligen ser docentes? Si el salario docente es muy bajo, los mejores alumnos no van a querer ser docentes, van a creerse que pueden justamente tener salarios mejores siendo médicos, siendo abogados, siendo emprendedores, digamos. Claro, van a buscar otra alternativa. Entonces, me parece que sí, hay muchas experiencias internacionales para traer acá, la experiencia de parejas docentes en los primeros grados, de permanencia de los docentes mejores en las escuelas más suburbanas que tienen los chicos más precarios. Por ejemplo, una cosa ridícula que no traigamos acá y que está en todo el mundo es docente jornada completa en las escuelas secundarias. Nosotros vimos el docente taxi. Te podría contar muchas cosas que pasan en el mundo, que haya lo que dice nuestra ley, diversificar la carrera docente entre carrera de grado y carrera de gestión. Vos tenés un buen docente que quiere ir a la dirección de escuela, ¿por qué? Porque va a ganar más. ¿Cómo gana más un docente en Argentina? Primero, se cumple años. La verdad, nos imprimimos y merecemos ganar más. Lo segundo es si te alejas del aula. Y cuanto más te alejas del aula, más ganás. El puntaje docente se mide por antigüedad y no por capacidades. Puede ser también por sea, pero digo, si tenés más puntaje, puedes ser secretario, puedes ser vicedirector, director, supervisor, director de área adjunto, no sé, puedes salir. Pero entonces el mejor docente sale del aula. Nosotros necesitamos que el mejor docente se quede en el aula, que haga una maestría y siga en el aula, que haga un doctorado y siga en el aula, y pagarle más justamente porque se capacitó. Pero me parece que a veces perdemos un muy buen docente de aula que sabe enseñar bien por un mal gestor. Entonces, muchos países han avanzado en Argentina. Yo para eso. Lo dice en la ley, que vos tengas una carrera de gestión educativa y una carrera de docencia donde vos, insisto, te capacitás y mejorás y te pago más porque te quedas en el aula. Y si te quedas en el aula de una escuela marginal de chicos con mayores necesidades, te pago más todavía, ¿no? Porque la otra razón es que los docentes, a medida que hacemos puntaje, nos acercamos a nuestro domicilio, empezamos a trabajar por la escuela que abre una vacante para suplente que era más Por lejana. supuesto, sí. Entonces son justamente los chicos más humildes los que tienen docentes que rotan más. Justamente yo creo que ese es un problema clave, que es lo que estabas diciendo vos, que es el tema de los docentes taxi. En los actos públicos puede ser que una persona se tome licencia y que agarre a alguien una suplencia o un provisorio, vuelva a la persona de licencia, se tome otra licencia y vuelva a otra persona. Y ahí están perjudicados los alumnos porque pierden continuidad, los docentes porque pierden su fuente de trabajo. ¿No considerás que hay cierta regulación en el sistema educativo que está funcionando mal, que hay una oferta que no se está pudiendo cumplir en base, supongamos, sueldos, infraestructura, que por eso se vayan los docentes y que se genera esta oferta y esta demanda realmente un poco desequilibrada, ¿no? Desequilibrada, que nos termina convirtiendo a los docentes, hablo desde mi experiencia, justamente en taxis, en tomar colectivos siempre para llegar de un lado a otro, ¿no? Sí, hay muchas cosas para resolver. No solo, hay que decirlo, no solo porque este gobierno empeoró las cosas, sino porque vos entre el 2013 y el 2015, para tomar un periodo largo de gobierno de un mismo signo, avanzaste en muchas cosas y te quedaron muchas asignaturas pendientes, muchas. Algunas porque por tiempo no se pueden hacer, porque los cambios en la educación, como te decía antes, son cambios de largo plazo.
en general los tiempos pedagógicos no coinciden con los calendarios electorales. Entonces vos tenés que tener política de Estado de mediano y largo plazo. En general uno podría decir eso, pero también porque no todas las políticas que hicimos nosotros fueron acertadas. Eso de que hoy, ya en el 2019, tenemos que mirar qué logros tuvimos, qué avances hemos hecho y ver cuáles no logramos avances. Por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho más el tema de la calidad de la educación, que avanzamos mucho, pero habría que haber mejorado mucho más todavía el tema de la calidad de la educación, que se subestimó porque puso énfasis en los temas vinculados a la cantidad. Entonces, más universidades, más chicos llegando, más chicos terminando la escuela secundaria, y no necesariamente eso complementado con políticas más de calidad educativa. Entonces, muchas tienen que ver con esto que hablabas vos de los docentes y de las mejoras que tenemos que hacer, así que hay que tener una mirada, nadie se tiene que asustar, por lo menos para científicos sociales como yo, que vivimos justamente criticando de haber tenido temas que no hayamos podido resolver, porque cuando uno acepta que los tiene que resolver, entonces los el primer como paso, agenda ¿no? para el futuro. Vuelvo a lo de Macri, si Macri cree que mejoramos con esta situación de 5 a 8 la lectura, nunca va a tener una política para mejorarla. Es decir, lo que hay que hacer es nada. Justamente, tener conciencia de los problemas es el primer paso para empezar a resolverlos. yo quería preguntarle cuáles son los objetivos que cree haber alcanzado durante su gestión en cuanto a educación. Muy difícil, tampoco uno habla sobre su gestión. Lo único que uno puede plantear es que nosotros modificamos totalmente, con altísimo grado de consenso, con muchos votos de la oposición, porque fue un trabajo enorme, toda la legislación educativa de la Argentina. Y hoy uno podría decir que hay que hacer, cumplir las leyes. Entonces tenemos una ley de salario docente, es una ley de 180 días de clase, es una ley de financiamiento educativo, una ley de educación sexual, una ley de educación técnica y la ley de educación nacional, que es la que ensambla todo el sistema educativo. Entonces simplemente yo diría que ¿qué es una ley? Una ley en educación, a diferencia de las leyes de la economía, es un plan de acción. La ley 1420 se aprueba en 1882. ¿Cuándo se cumple? 100 años después. La obligatoriedad de la enseñanza básica en Argentina se empieza a cumplir en la década del 70, más o menos 60, masivamente entre las mujeres a partir del medio del siglo. Es decir, son planes de acción. Entonces cuando nosotros decidimos en el 2006 la secundaria es obligatoria, bueno, es un plan para muchos años. Al otro día, por haberlo dicho, no están todos los chicos en la secundaria. Cuando decís todos los chicos tienen que tener jornada completa, es un plan de acción. Decís hay que aprender una segunda lengua, es un plan de acción. Decís tenemos que trabajar fuertemente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, son planes de acción que se tienen que ir llevando adelante. Lo que pasa es que si vos tomás todas estas leyes, que insisto, quizás fueron el mayor legado, ¿no?, de esa primera etapa del gobierno que me tocó a mí ejercer como ministro de Educación, 2003 al 2007, hicimos esas grandes leyes con altísimo consenso, hasta el punto que uno no escucha a nadie que cambiar las leyes. No estaba la ley federal de educación, la demanda era ley de educación, no había ley de financiamiento educativo, ley de financiamiento educativo, no teníamos ley de educación técnica, en la Argentina estaba prohibida la educación técnica, ley de educación técnica, bueno, ahora lo hiciste con altísimo consenso, ahora cumplílas, sea el gobierno que fuere. Vos fíjate que el gobierno no está cuestionando las leyes. Por ejemplo, en la ley de educación sexual hay una discusión, si incorporar la perspectiva de género, no incorporarla, está incorporada. Bueno, uno puede mejorar las leyes, no son para siempre, pero bueno, es buenísimo que pase eso. Pero te insisto, hoy... No en todas las escuelas se da... No, claro, no se cumple, pero te digo, hoy este gobierno tiene un récord. Yo te mencioné 6, 7 leyes recién, ninguna de esas se cumple. Ninguna, pero no dicho por nosotros, sino por los mismos organismos que evalúan lo que se está haciendo. Entonces eso claramente es un paso atrás. Si vos invertías el 6% del PBI y hoy ya no lo invertís, te va a costar recuperarlo, ¿no? Si vos invertías el 0,2% de la enseñanza técnica, que es lo que dice la ley, y estás invirtiendo el 0,1% y tampoco lo usás, es un problema. Si vos, el Instituto Nacional de Formación Docente, que se creó por la ley, no lo estás haciendo funcionar, no hay una formación docente de mejor calidad en todo el país. Los 180 días de clase que no sepan se cumplen en ningún lado, paritaria docente nacional no tenemos. La educación sexual integral tampoco... La ley de educación sexual, por más que tenga la ley, la verdad es que el Ministerio no hace los programas para que se cumpla en todo el país, porque es un derecho, y como es un derecho es el Estado Nacional el que lo tiene que garantizar.
¿no? Puede ser que una provincia quiera o no quiera, no importa, es un derecho. La educación sexual es un derecho, entonces el Estado Nacional lo tiene que garantizar. En ese punto, vos tenés un gobierno que mira para otro lado cuando las leyes no se cumplen. Y hay algunos otros casos, como si uno mira lo que dice el Fondo Monetario, lo que está planteando la OCDE en este momento, están diciendo de que haya ajuste económico, con lo cual la educación pasa a ser una variable para reducir gasto. Claro, exactamente. Incluso no solo hay digamos, una desidia en parte del Estado con el tema de la educación sexual integral, sino de los mismos docentes y de la misma sociedad civil que en grandes sectores se oponen por diversas razones a la implementación de la ley. O sea, no es solo el tema de dirección estatal, sino que incluso hay mismos docentes que por sus ideologías no quieren dar educación sexual integral, y eso no está regulado, o que lo dan de una forma que no se ajusta tampoco a la ley. Se escuchan anécdotas de clases de educación sexual que son totalmente lamentables, digamos, no se apegan a ningún fundamento científico, sino que en gran medida depende de la ideología del quien imparte. Sí, bueno, eso no debiera ser así. Por eso, claro, inclusive esta ley está de avanzada, que plantea que es para educación de gestión privada y de gestión pública. El gran debate cuando nosotros propusimos la ley fue, me decían, no, gestión privada no, si yo quiero que vaya a una escuela religiosa no tiene que tener educación sexual. Insisto, es un derecho. Como derecho, no puede ser un derecho que se aplique solo a los que van a determinado tipo de educación. Entonces no importa si el docente piensa que sí o que no, si el docente cree que sí o que no. Puede haber distintas variantes, pero el Estado tiene que brindar los materiales para que esa plataforma mínima, independientemente de la mirada del docente, sea compartida por todos los chicos y las chicas. Sí, es una gran meta que se debería alcanzar. Yo quería preguntarle a usted, ¿cuáles son sus referentes en cuanto a la pedagogía y a la filosofía de la pedagogía? Se podría citar, usted lo nombró, a Paulo Freire. ¿Quién otros más podríamos poner? Bueno, insisto que yo no soy pedagogo, así que no podría hablar de nadie de la pedagogía que nosotros nos formamos en Argentina, por lo menos yo en Flaxo, cuando empecé a trabajar con dos grandes pedagogos, sociólogos de la educación en buena medida, aunque venían del campo de la educación, que eran Cecilia Braslasky y Juan Carlos Tedesco, que después fue viceministro de Educación en mi gestión y después quedó como ministro de Educación. Sí, que vieron justo con Blavatsky, ¿no? Unos artículos. Puede ser que mucho tiempo, los dos trabajaron en la UNESCO, los dos escribieron mucho y los dos he aprendido muchísimo. Bueno, yo creo que... No, a mí había una cuestión que escapaba quizás tanto a esta cuestión tan pedagógica, que es en las pruebas a aprender, en la última prueba a aprender, lo que se nota también es un gran porcentaje de lo que se podría poner entre comillas como la valorización del docente. La mayoría está en bullying al propio, o sea, bullying entre los compañeros y agresión al docente, agresión a la institución. No puedo pensar simplemente que sea, digamos, un problema de Macri o de este momento. Quizás hay un tema social en Argentina en el cual hay cierta, que puede ser de nuevo cultural, puede estar en el mundo, que quizás las viejas figuras que se consideraban como autoridades y las instituciones que se consideraban como autoridades empiezan a tener cierto desprestigio. En base a estas pruebas, ¿cómo evalúa esta problemática? Primero, no valoraría nada en base a estas pruebas. Como decir, la prueba es otra cosa. Tiene que ver para que uno piense que la escuela pierde autoridad cuando deja de monopolizar el conocimiento, es algo casi natural. Hoy, yo me refiero a las agresiones de los alumnos hacia los docentes. La escuela pierde autoridad cuando no es sea la monopolizadora del conocimiento, y el docente pierde autoridad cuando no es el único que transmite el conocimiento. Hoy los chicos, los jóvenes, todos estamos sometidos y expuestos a muchísimos mecanismos de comunicación y de información y de aprendizaje que no son necesariamente la escuela. Aparte, la escuela no existió siempre. La escuela es la forma de transmitir el conocimiento de la modernidad, pero antes existían otras formas, ¿no? Individuales, de persona a persona, el preceptor, el artesano y el maestro, claro, y el aprendiz, los tutores, la iglesia jugó ese papel durante mucho tiempo, los ancianos. Así que la historia de la educación no es la historia de la institución
escolar como la conocemos. Y quizá la historia de la institución escolar como la conocemos también tiene un periodo, ¿no? La masificación de la educación se da a partir de avances científicos tecnológicos como la aparición del libro portátil, digamos. Hasta ese momento era más bien una relación de 1 a 1, el libro en Occidente, no en Oriente. En Oriente el libro no se difunde, no queda reservado para un poco por el tema de la caligrafía o la nueva lectura del Corán, pero en Occidente permite democratizar la educación. Pero bueno, es un proceso y esta escuela tiene que transformarse a la altura de las demandas de este momento. ¿Qué era importante? ¿Por qué la escuela era importante en un momento? Porque transmitía la memoria. Bueno, las sociedades tenían que ver con la memoria y la memoria se transmitía solamente de forma oral, los viejos eran los sabios de la tribu. Hoy son los que menos bola le damos. La memoria deja de ser importante porque están estos aparatos. Totalmente, sí. ¿No? Entonces, si la escuela sigue con la memoria, el chico va a perder la pasión por el aprendizaje, va a perder el respeto por el que le está transmitiendo de memoria y probablemente, incluso si hay un malestar porque siente que te pierde el tiempo, va a tener hasta actitudes agresivas. Ahora, si uno despierta el amor y despierta la pasión por el conocimiento, despierta el amor y despierta la pasión por la lectura, despierta el amor y la pasión por la ciencia, las ciencias sociales, ese chico va a estar recuperado. Entonces, pero tiene que cambiar el rol del docente, ¿no? Don Humberto Eco da un buen ejemplo, a mí me gusta mucho, él dice, bueno, si a vos te regalan $1 billón de dólares, lo mejor que puedes hacer es devolverlo si la condición para aceptarlo es contarlos de a uno, porque te va a llevar como 34 años. Entonces, dice, lo da para justamente este tema, que ahora yo tengo $1 billón de información, la tengo ahí. Para ningún trabajo me van a pedir que tenga la memoria, porque la memoria está ahí. Ahora, ¿yo cómo accedo a la memoria? Entonces cambia el rol del docente. Si la memoria está de otro lado, el rol del docente es cómo vos accedes a esa memoria. ¿Qué preguntas le haces? ¿Cómo tenés capacidad para ingresar? ¿Cómo trabajás en equipo? ¿Cómo haces para reproducir los saberes en contextos de muchísima incertidumbre? ¿Cómo haces vos para tener capacidad de abstracción, capacidad de pensamiento teórico, de respuestas originales a problemas que nunca se te plantearon? Sobre todo de tener pensamiento crítico, ¿no? Lo que favorece en tu escuela, bueno, si vos te copias de memoria, digamos, ¿no? Digo, sí, para la vida te plantea problemas que vos antes no tuviste. El tema es justamente tener respuestas originales para problemas distintos. Entonces, el docente que repite el modelo anterior se encuentra con dificultades para atraer la atención, la pasión y ganarse la preocupación de los chicos por el aprendizaje. Entonces, bueno, este es el momento de cambio que tenemos que hacer, ¿no? Donde, insisto, el docente ni siquiera tiene que ser, el docente enseñar a ser un buen linkeador, tiene que enseñar a producir conocimiento para ponerlo sobre en la todo memoria, ¿no? Entonces, digo, lo que vos estás cambiando en un modelo de transformaciones como fue, insisto, el siglo XVI o el siglo XVII para otro tipo de desafíos científicos, tecnológicos del momento, es cómo vos incorporás las nuevas tecnologías, que aparte el chico fuera de la escuela está totalmente, no sé, a veces un libro escribí que bueno, yo sentía que cuando uno entraba a la escuela, de aquella época que teníamos los Winco, uno iba tenía con una pilla movía la velocidad del disco, ¿no? En 76, 45, 33, lo que uno se va desacelerando cuando llega a la escuela, ¿no? Porque uno viene a una velocidad de relación con el conocimiento y la escuela tiene otra. Bueno, la cuestión es cómo la escuela te permite comprender un mundo tan complejo, insisto, te despierta pasión, sentimiento, volviendo a lo de Pablo Freire, ¿no? El docente, decía Pablo Freire, es aquel que contesta preguntas que los chicos jamás se hicieron, ¿no? Si vos no despertás preguntas de los chicos, poco tenés para enseñarles, y eso hace falta también un docente capaz de escuchar. Claro. Hablando esto de la, digamos, en cierto sentido, de la remodernización de la educación y de, digamos, adaptarla a las necesidades del contexto, me parece, usted en un momento dijo la frase enseñar a linkear. Justamente en este mundo de las nuevas tecnologías me parece fundamental, sobre todo, digamos, además de responder preguntas y tener aprendizaje, amor por el aprendizaje, sino
entrenar la capacidad crítica, la capacidad de discutir, la capacidad de investigar, sobre todo porque en esta era digital me parece a mí que estamos viviendo un gran auge de lo que serían las fake news. Digamos, este mundo digital nos satura de información y me parece a mí que los adolescentes y los jóvenes no están adaptados a, digamos, no están capacitados para contrastar esa información. Entonces se ve, por ejemplo, que cualquier sitio puede inventar cualquier tipo de noticia con fines políticos muy claros. Pasó con la campaña de Donald Trump, por ejemplo, y en casi todas las campañas de esta nueva ola de ultraderecha. Y inevitablemente tiene cientos de miles de personas compartiendo, digamos, y hay muy poca capacitación en lo que es la contrastación de noticias y la contrastación de información en general. Vemos en movimientos como el actual movimiento antivacunas o la moda ante los jóvenes del tierraplanismo, que surgen justamente porque hay una sobreinformación en las redes y muy poca capacidad crítica para discutir la información que se está planteando. ¿Cree que se está encaminando, digamos, la educación para poder enfrentar esos problemas o estamos muy atrasados en ese sentido? No, la educación tiene una tradición histórica de formación de mirada crítica. ¿Para qué sirve la educación? Para que uno pueda desarrollar su propia vida de acuerdo a sus preguntas, sus inquietudes, sus vocaciones. Así que naturalmente la educación sirve, y así ha sido la historia de la educación, para desarrollar una mentalidad crítica. Claro que nosotros pasamos épocas de dictadura donde cualquier mirada crítica era suprimida, ¿no? Era suprimida y cuesta mucho recuperar después las miradas críticas. Nosotros tuvimos prohibida la matemática moderna, tuvimos prohibido El Principito, tuvimos prohibido Laura de Betach, María Elena Walsh, nosotros tuvimos prohibido Marx, tuvimos prohibido tantos autores de la filosofía y de la sociología en otras escuelas. Fue tremendo y censurado la mirada crítica de los docentes. Así que tenemos también, digo, a pesar de que la educación debería ser para abrir perspectivas y universos nuevos, también una mirada crítica muy profunda. Pero si uno no tiene que ir muy lejos, si uno escucha, yo lo he escuchado al jefe de gabinete Félix Peña, lo he escuchado a Rosini, el hijo, decir que el principal problema de nuestra educación es que forma chicos críticos y no chicos felices. Bueno, creían que discutían no sé con quién, pero esto es la historia de la pedagogía, que forma chicos críticos. Claro. ¿No? Sobre todo dice que el gran problema de nuestro país es pensar, como lo dijeron, no, yo lo he escuchado al jefe de gabinete, decir, el gran problema de nuestro país es pensar que el pasado tiene que ver con el presente. Bueno, es una concepción muy... Sí. No, bueno, muy ingenua, casi dijo en la reunión de ideas del año pasado, y el contento dijo, a tal punto que nosotros suprimimos a la gente muerta de los billetes. ¿No? Es un pensamiento como muy New Age, ¿no? Un pensamiento muy ingenuo. No, sí, sí. no, pero y claramente... Era la palabra que imaginé y no quise usar. Pero todo por parte hijo de puta, pues pensar entonces que todo hay que hacerlo de nuevo. Entonces, no sé, que si Japón tiene, como tiene, los emperadores en los billetes le va mal, o por tener Washington en los billetes... Claro, es un pensamiento mágico, básicamente. Va pésimo si vas a Francia. O sea, lo que quiero decir es que hay una cuestión de no generar pensamiento crítico, esto que dice, de una mirada feliz y productiva. Es exactamente las palabras, una mirada productiva y feliz, con esta idea del emprendedurismo y la falsa meritocracia que pregona, y no una mirada crítica de la construcción de los procesos sociales, donde claramente el pasado tiene que ver con el futuro, y si no aprendes del pasado va a ser muy difícil que puedas construir un futuro distinto. Por ejemplo, vas a repetir las equivocaciones, tampoco quedarse anclado en el pasado, hay que mirar para adelante, pero... Es increíble que estemos discutiendo esto, ¿no? Como me parece claro, casi no absurdo. Estás discutiendo con el cliente, estás discutiendo con Piaget, estás discutiendo si querés con Sócrates, cuál es la esencia del debate educativo. Entonces, me parece, insisto, que estamos, ¿no?, en una... sería una época de dictadura, estás en un momento de donde la mirada crítica es mal vista, ¿no? Y realmente no vamos a poder construir un país que, más allá de cuestiones partidarias, más allá de cuestiones ideológicas coyunturales, pensando en un futuro que vos puedas tener un desarrollo de un pensamiento propio, tomando lo mejor del mundo, pero con una mirada crítica de lo que pasa. Insisto, si vos no sos crítico, no podés modificar las cosas que están mal. No podés ni siquiera entenderlas.
Exactamente, digamos, vamos a llamar psicoanálisis, el primer elemento para modificar algo es reconocerlo. Por eso digo que es gravísimo, no es gravísimo que nos vaya mal en las pruebas, me parece peor que nos vaya mal y digamos que nos vaya bien, porque eso no te permite hacer los cambios que son necesarios, porque no lo reconoces como un problema. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, creo que podemos ir cerrando, ¿no? Podemos ir cerrando, la verdad. Para mí fue una charla muy rica y le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. No, por favor. Le agradecemos a Daniel porque sabemos que tiene una agenda muy ocupada y bueno, que nos haya cedido este tiempo para poder simplemente dialogar sin presiones, bueno, no es fácil. Bueno, lo felicito por el entendimiento y sigamos trabajando. Muchas gracias. Bueno, nos Un gusto. vemos. Chao.